Muy bien, estamos nuevamente compartiendo con un hermano, otro partícipe de la gracia, un amigo, el pastor Walter Asensio, desde El Salvador. Walter, ¿cómo estás, amigo? Bien, buenas noches. Gracias a Dios, estamos bien. Yo muy contento y agradecido. Bueno, gracias por el privilegio, gracias por la oportunidad y bueno, muy contento, ¿no? De poder compartir este tiempo con mi hermano Marco González, hasta allá a Chile. Me gustaría que me cuentes, Walter, eh, ¿cómo fue tu primer encuentro con Cristo? ¿Cuándo fue que encontraste al Salvador? Yo conocí al Señor Jesús cuando estaba en mi último año de bachillerato. Bueno, acá en El Salvador se le llama bachillerato, lo que en otros lugares se le llama la secundaria, ¿no es cierto? Entonces, en el año 91 estaba estudiando mi tercer año de bachillerato industrial. Yo tenía un familiar que ya asistía a la iglesia, tío, y él también había empezado a llevar a mi hermano menor y a un primo menor que yo también. Entonces, en medio de todo eso, yo conocí al Señor porque en una ocasión, al final del año 90, en el mes de diciembre, organizaban lo que aquí se conoce como Escuela Bíblica de Vacaciones. Entonces yo fui a traer a mi hermano, el pastor de la iglesia, eh, me saludó y bueno, me dijo, pasa adelante. Yo tenía cierto recelo, viste, de pasar a entrar a un local de una iglesia evangélica, porque yo saliendo de un colegio, estudiando en un colegio católico, pues yo me consideraba católico, ¿no es cierto? Yo me consideraba católico y tenía ese, ese pensamiento de que yo era católico, entonces yo iba a morir católico. Y bueno, pensaba yo de esa forma a los 18 años, pero vos sabés que solo esa actitud del pastor que me recibió para que yo fuera a buscar a mi hermano, eso a mí me impactó. Y porque yo vi algo especial en él, yo lo vi, entonces yo tenía otro concepto de los evangélicos aquí en El Salvador. Entonces, fue así como ya entrando el año 91, yo pude asistir en el mes de abril a un retiro y para no hacer largo el relato, pues un mes después de yo haber asistido a ese retiro, yo tomé la decisión de empezar a asistir a la iglesia. Pero pasé 3 meses asistiendo a la iglesia y yo no tomaba una decisión por Cristo. Y yo recuerdo que cada domingo que yo iba a la iglesia era una lucha para mí, porque yo no quería ni escuchar. Yo no entiendo por qué. Dios sabe, Él me llamó, entiendo yo, porque yo tenía una lucha. Nadie me obligaba a ir a la iglesia, pero yo iba a la iglesia los domingos. Pero al estar en la iglesia yo tenía una lucha en mi corazón y yo hasta quería pensar en otras cosas cuando el pastor predicaba y para desconcentrarme en el mensaje que estaba dando el pastor o el predicador en ese momento. Y bueno, pero llegó un momento en que yo sentí en mi corazón una necesidad que no la llenaba mi religión. No era un chico que tenía vicios como el cigarrillo, como el alcohol, las drogas, no, nada de eso. Yo no tenía nada de eso. Y eso, en cierta forma, me hacía sentirme como no tan malo, ¿me entienden? Claro, eso uno después entiende que aunque uno no sea tan malo, entre comillas, la Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es. Pero eso yo en el momento no lo entendía, porque yo decía, bueno, yo no fumo, no tomo, no hago esto, no hago lo otro, entonces yo no tengo problemas. Pero mi corazón sí había problemas. Entonces, en esa lucha de no querer atender al llamado de Dios, llegó un momento en que yo no tuve otra opción que reconocer que solamente el Señor Jesús podía salvarme.
Y fue así como yo en el año 91, en junio del año 91, yo recibí al Señor Jesucristo. Yo tomé decisión por Cristo en el año 91, para ser más exacto, en junio. Cuéntame de tu experiencia luego de recibir al Señor. ¿Cuál fue tu recorrido como cristiano hasta estos días? Yo siempre me involucré, traté de involucrarme en la iglesia. Uno de los ministerios que a mí siempre me encantó, me gusta aún y amo ese ministerio también, es el ministerio de alabanza, porque a mí me encanta la música, a mí me encanta la música, es una de las cosas que yo amo también, la música. Entonces, siempre en la iglesia, tanto antes de irme al instituto como cuando regresé, yo formé parte del ministerio de alabanza de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, como tecladista, pero siempre fue ese mi sueño, ¿no es cierto? Porque, y de esa forma yo empecé a involucrarme en la iglesia y estuve así 2 años y medio. En una ocasión el pastor de la iglesia me dijo, mira, Walter, yo creo que es bueno que te guste la música y que te involucres en el ministerio de alabanza. Y él me dijo unas palabras que hasta el día de hoy no se me olvidan. Yo creo que Dios quiere algo más para vos. No entendí qué él quiso decirme, ahora lo entiendo, pero esas palabras a mí me dejaron como, yo no sabía cómo comprenderlas en ese momento, si era un desafío o era como que yo tenía que dejar de hacer algo que yo amaba, que era el ministerio de alabanza. En esos 2 años y medio fue mis primeros pasos en el cristianismo y yo doy gracias a Dios porque tuve hermanos que me ayudaron a formarme en esos momentos, en esos primeros pasos, en esos primeros rudimentos, ¿no es cierto? Hermanos como el pastor de la iglesia, hasta hoy día él está de misionero, pero él sigue siendo mi pastor, sigue siendo mi mentor. Él y otros hermanos que estaban en la iglesia como líderes en ese momento, que yo llegué a respetar mucho por el ejemplo de vida que a mí me dieron. A mí eso me marcó, me ayudó, me influyó. De hecho, el pastor de la iglesia me invitó a mí a ser parte no de liderazgo en ese momento, pero sí alguien como un asistente de él. Incluso desde ese momento él sugirió al cuerpo de diáconos, recuerdo muy bien, si se me permitía a mí llegar todos los días por la tarde a la iglesia para poder estar con él, a acompañarlo a visitar cuando se hacía discipulado. Entonces, ese tipo de cosas y los hermanos me permitieron comenzar a trabajar ministerialmente desde ese entonces. Tú fuiste el primer alumno de Palabra de Vida que llegó desde El Salvador. Cuéntame, ¿cómo llegaste a ser el primero? Bueno, bueno, para mí un privilegio enorme por el hecho de que como que abrimos la brecha, ¿no es cierto? Porque después supe que habían llegado otros salvadoreños. El asunto es que en el año 93 nosotros, bueno, mi pastor, él conoció a los misioneros de Palabra de Vida que estaban aquí en El Salvador en ese momento, que era Alejandro Belmar y Esteban Corbalán. Le hablaron del instituto, de la oportunidad de ir a estudiar al instituto, si tenía algún candidato. Mi pastor me preguntó, ¿verdad? Mira, ¿y vos te gustaría ir a estudiar a un instituto bíblico? Yo creo que vos deberías estudiar en instituto bíblico. Yo le dije, sí, bueno, ¿y a dónde es? Según yo era en San Salvador, aquí mismo. No, me dicen en Argentina. Y le digo, ¿Argentina? Sí, sí. Conocí a unos misioneros argentinos que están aquí hace algún tiempo y bueno, estamos ahí haciendo algunos contactos y que quieren conocerte y bueno, todo eso, ¿verdad? De que nos íbamos a conocer, bueno, se dio, los conocí,
pasé un tiempo que me reunía periódicamente sobre todo con Esteban. Para él me hablaba cómo era el instituto, cómo era todo lo que se hacía allá, qué hacían los estudiantes, bueno, realmente fue algo que a mí me llamó la atención, pero en medio de tantas situaciones había un problema y era el factor económico, ¿no es cierto? Viajar a Argentina, yo no sé hoy día, pero en aquel momento era más barato viajar a Europa que a Argentina. Claro. Entonces, bueno, eran no sé qué, $950 en aquel momento, era mucha plata, ¿no es cierto? Entonces, fue así como al final mi pastor tomó una decisión. Él tenía una camioneta, aquí le llamamos una van o combi, le llaman allá, una camioneta grande, que era la que él utilizaba para cuando había una campaña de evangelismo. Ahí íbamos todos los hermanos que íbamos a evangelizar, luego a discipular en esa camioneta. Él la usaba para cuestiones de familia también, pero me sorprendió la decisión de mi pastor. Son de las cosas que marcaron y han marcado mi vida. Él vendió su camioneta para pagarme el boleto. Y él vendió esa combi para pagarme el boleto de ida, solo de ida. Entonces, bueno, yo ya empecé a entender que era en serio ese asunto, ¿no? Porque hasta el momento yo decía, bueno, sí, nos vamos, pero no se veía tan claro todo. Pero cuando él dijo, yo voy a vender la camioneta, me van a dar tanto, de ahí pagamos el boleto y te vas. Entonces yo dije, no, esto es ahora sí es en serio. Bueno, llegué con el plan de estar un año y yo decía, supuestamente iba a tomar un plan. En aquel momento en el instituto había un plan de que si uno quería estudiar solo un año, entonces tomaba una materia de primer año, otra de segundo año, una de tercero y así, le hacían un programa de materias. Entonces yo así iba, pero resulta que yo llegando allá, yo llegué a primer año y entré al curso y se me olvidó averiguar cómo hacía yo para solo estar un año. Entonces yo dije, bueno, yo solo voy a estar un año, voy a estar en primer año. Y estuve en primer año. Pero algo hizo el Señor. Claro, Porque claro que sí. completaste 2 años. 2 años, sí, sí. Es que el Señor desbarató mi plan en ese sentido. Desbarató mi plan. Muchos me decían, Walter, estoy orando para que te quedes el segundo año. Y me quedé en mi segundo año, ¿verdad? Y el primer año fue difícil porque yo no tenía sostenimiento. No tenía sostenimiento económico. Y de aquí de El Salvador era bien difícil que me sostuvieran. Entonces yo recuerdo que tuve que empezar a trabajar en la panadería del instituto. Bueno, empecé a trabajar, para mí era difícil también, nunca había trabajado, pero hacía bolsa en la panadería. Y resulta, Marquito, que creo que no tenía ni un mes de estar trabajando en la panadería con Quique cuando me llaman de la oficina de administración, ahí por donde estaba Vida, ¿no? A la oficina que muchos le teníamos. Me llaman y me dicen, mira, fíjate que necesitamos que hagas una carta de agradecimiento. Así, agradecimiento de qué? Es que alguien de Estados Unidos ha donado, ha ofrendado, así se maneja ya, ha ofrendado para tu sostenimiento por todo este año. Y yo no podía creerlo, porque yo ya había decidido poner de mi parte mi esfuerzo para hacer bolsa en panadería y me cae esa sorpresa y yo pude ver la mano de Dios ahí en ese momento, de una manera tan palpable, hermano, que
yo pude decir, es de Dios que esté aquí. Amén. Y te digo, es como Dios me habló en ese momento, que recién llegado yo al instituto, se dio el tornado, si te recordás. Por supuesto. Oh, qué Fue, terror. Que alguien me dice, vaya, esa es tu bienvenida. Bienvenido al Instituto Bíblico de Palabra de Vida. Sí, y uno dice, pero bueno, y el tornado aprendimos de... se llevó el techo de todo un edificio y de varias cabañas. Sí, yo recuerdo porque después estaba en la situación de que si ya no cabían porque tenían que mudarse a las otras Había que mudarse habitaciones y con todas y las cosas nadie quería mojadas. más de los que ya estaban en la... Pues ya estábamos hacinados y que se Sí, había cayeran un dos, tres más. hacinamiento que... Sí, pero en el cuarto, yo te digo, a mí me tocó un cuarto de que aprendimos a amarnos, compartíamos. Yo recuerdo que en el cuarto, porque después de la cena teníamos la biblioteca, pero ya después de la biblioteca, a la hora de ir a acostarnos, como que la cena no había sido suficiente, yo recuerdo. Entonces, a Omar Gómez, no sé cómo, le mandaban café Ajá. colombiano, ¿viste? Entonces, yo prácticamente era el encargado de hacer el café después de la biblioteca en el cuarto. Entonces, y había alguien que compraba o vendía y alguien compraba un pan le llamaban pan de Pascua, ¿viste? Un pan dulce. Sí, exactamente, un pan Pasaba dulce. por los cuartos vendiendo el pan dulce. Exacto. Y Claro. aparte Omar Gómez que vendía alfajores y todo ese tipo de cosas. Entonces, siempre había que podíamos, con qué acompañar el café, ¿viste? Y son de las cosas que qué bendición realmente. Los muchachos llegamos a apreciarnos mucho, con los muchachos del cuarto con los que te mencioné que estábamos en el primer semestre de ese primer año. Igual, ¿verdad? Cosas que te marcan. eh, Así es. Lo que el Señor ha hecho. Claro, claro que sí. Claro. Bueno, ahí volviste a El Salvador. El año 96 volviste, ¿o no? 95. Fue en diciembre del 95, ya cuando había terminado todo, bueno, me quedé al final, me quedé a hacer segundo año. En segundo año yo tuve la bendición de conocer el sur, y entonces conocí el Pichitrapul, creo que fue 2 meses que nos fuimos. Viaje de egresados. Entonces, exactamente, eran campamentos de egresados, ahí otra historia, otra aventura, pero que igual fue toda una bendición, aprendí, pude estrechar lazos con otros muchachos que hasta el momento yo no había podido, porque eran de otro año, etcétera, etcétera. Bueno, se terminó mi segundo año allá. Yo ya había terminado, yo ya había tomado la decisión realmente de quedarme a mi tercer año. Pero en diciembre me cayó una nota que un papelito donde decía Walter Asensio, ir tal día a Buenos Aires y bueno, la dirección a recoger boleto de regreso a El Salvador. Y yo me quedé, o sea, me dijeron de eso, te estoy hablando de 2 días, 3 días antes. Entonces, para mí fue una sorpresa, pero mi pastor me estaba mandando a traer, igual, Dios tenía propósitos para eso. Dios tenía también propósitos. Entonces, yo fui obediente, ¿no? Y me vine, ¿no es cierto? Y regresé a El Salvador a integrarme a la iglesia,
a los ministerios juveniles de la iglesia. También me involucré en escuela dominical. Tuve un buen tiempo enseñando a preadolescentes en escuela dominical y así fue ya posterior a mi regreso en la iglesia. Casi quizás un tiempo después de haber regresado también empecé a formar parte del diaconado de la iglesia y estuve en la iglesia así sirviendo, siempre por la gracia y la misericordia de Dios, siempre he estado sirviendo en la iglesia. Así es que mi pastor, el que había sido mi mentor, el que me envió a Argentina, iba de salida ya de la iglesia a los 2 años, 3 años después de que yo regresé de allá, ¿verdad? Entonces, la iglesia empezó a buscar otros candidatos y hubieron 2 hermanos que estuvieron pastoreando la iglesia. Vino el primero, renunció a los 6 meses, vino un segundo y renunció al año y medio. Entonces se llevó a votación porque yo sea el pastor de la iglesia y así fue. Pero yo seguí todavía como pastor de la iglesia trabajando en el laboratorio, en lo secular siempre, por un año más. Hasta que al año siguiente también la iglesia me pidió ser pastor a tiempo completo. En agosto del 2001. Y cuéntame de tu familia, tu señora, tu hijo. Yo voy por 9 años y medio de haberme casado. Yo me casé ya grande, ya mayor. Yo me casé de 39 años. Cuando veo a mi esposa, yo sé que también mi esposa es un regalo de Dios. Yo la conocí a ella en la iglesia Bautista Miramonte, que es la iglesia de donde salió el pastor fundador de esta iglesia a fundar esta iglesia, ¿no es cierto? Es la una iglesia madre. Grande. Exactamente. Entonces, es una iglesia grande con una estructura. Entonces, ella trabajaba ahí y ahí la conocí. Fue algo que Dios puso para mí, mi esposa. Fue alguien a quien Dios puso para mí. Ella se llama Glendis. Y que yo me haya casado con ella es un plan precioso de Dios para mí. Y yo no veo otra opción. Es que yo digo, no, es que no podía haber otra. Era ella. Sí, era ella. Pero es algo que Dios de una manera muy especial me dio a mí, mi esposa. Nos casamos hace 9 años y medio y al año y medio de habernos casado nació nuestro hijo, Ariel Ernesto. Hoy día él tiene 8 años. Y igual, es una bendición. Dios, en la medida que uno va caminando en la vida cristiana, Dios va usando diferentes aspectos para modelar tu vida, tu carácter. Cuando Dios te da a tu esposa, Dios tiene un propósito, porque uno cambia, uno madura y Dios le enseña mucho con la esposa a uno, ¿no es cierto? Pero lo mismo pasa cuando uno es papá. Dios te da el privilegio de ser papá, igual, te cambia la perspectiva de la vida también. Te cambia, maduras más, entendés quizás más tu responsabilidad en el sentido de influir a alguien como lo es tu hijo y tu esposa también.
Y es un milagro, mi hijo, porque mi esposa, los médicos le habían diagnosticado que ella no iba a poder tener hijos por un problema de salud que había tenido. Tuvo 3 amenazas de aborto, pero el Señor es bueno y permitió que él naciera. Amén. Y eso también es un regalo para mi vida que yo no merezco yo. Tanto mi ministerio, mi esposa, mi hijo, lo que Dios me ha dado, lo que soy, y me refiero a ser pastor de la iglesia, son cosas que solo por la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Y yo la alabo por eso, al Señor. Amén. Y me gustaría que nos dejes un pasaje de la palabra para motivar también aquí a mis hermanos acá en Santiago de Chile. Claro que sí. Quizás quisiera compartirles uno de mis versículos que son de mis favoritos. Un pasaje que creo que para todos es muy conocido en Filipenses 1:6. Y este pasaje dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este pasaje a mí me encanta porque una de las cosas que yo tengo plena seguridad, mi hermano, es que, en primer lugar, si algo de bueno yo tengo, si hay algo, aunque sea un poquito de algo bueno, eso lo ha hecho solo el Señor Jesucristo. Uh-huh. Solo el Señor Jesucristo. Si algo he cambiado yo en mi vida, ese cambio lo ha hecho el Señor Jesús. Yo no puedo cambiar. Pero si algo ha cambiado en mi vida, lo ha hecho el Señor Jesús. Pero este pasaje a mí me dice que la obra de Cristo en nuestra vida sigue. Y si algo va a seguir cambiando, modelando el Señor lo va a hacer. No ha terminado aún. No importa cuántos años tengamos en el Evangelio, cuántos años tengamos en el ministerio, cuánto hayamos nosotros estudiado, no importa cuánto nosotros sepamos hasta este momento. La obra del Señor Jesús sigue en nuestra vida, y eso es algo buenísimo, porque quiere decir que Dios está pendiente de nuestra vida, cuidando de nuestra vida, dando lo que necesitamos para seguir creciendo y avanzando. Entonces eso a mí me encanta este pasaje de manera personal, porque dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Hasta ese día en que Dios decida llevarnos o viene por todos, que creo que me encantaría que fuera así, ¿verdad? Pero hasta ese momento, Dios va a estar trabajando en nuestra vida, en nuestro corazón, moldeándonos, no solo enseñándonos, no solo puliéndonos donde hace falta pulirnos, sino también sosteniéndonos, consolándonos, animándonos, porque la obra del Señor en nuestra vida es una obra integral. No es solo en el área espiritual. Dios vela por nuestra fortaleza espiritual, por supuesto que sí. Pero todo lo que yo he podido contarte, mi hermano, es parte de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, en lo personal. Y yo creo que igual en todos mis hermanos, porque Dios se encarga absolutamente de todo en nuestra vida. Y los detalles que hablábamos, eso para mí es algo evidente. Entonces la obra del Señor, dice este versículo, que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que si algo yo puedo decirle a mis hermanos de Chile, a todos mis hermanos de Chile, a los que recuerdo y a los que no conozco, pero van a tener la oportunidad de ver
esta grabación, lo único que yo puedo decirles en este momento es que sigan adelante, sigan adelante. Por nada del mundo se desanimen. Dios es bueno, Dios es fiel cada día. Sus misericordias, la Biblia dice que son nuevas cada mañana y su fidelidad es grande. Entonces hay que seguir, vale la pena seguir en Cristo, vale la pena seguir en los caminos del Señor. No desmayemos por más que el mundo hoy día esté presionando y pareciera que a veces el mundo quiere ahogar la obra de Cristo en nuestra vida, pero no permitamos eso. Dios quiere seguir trabajando en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestro país también, en nuestros países. Así que mis amados hermanos de Chile, que el Señor les bendiga y que les ayude a seguir adelante a la iglesia en Chile. Estuvimos orando acá en la iglesia por Chile, por todas las situaciones de el contexto social que se vivieron hace algunos meses. Y sé que es difícil. Aquí igual en El Salvador hemos vivido momentos muy difíciles. Igual que ustedes en Chile hemos vivido terremotos catastróficos, ¿verdad? Igual, pero a pesar de todo, el Señor siempre es fiel. Siempre, siempre es bueno nuestro Señor. Así que yo les animo, les dejo ese versículo, piensen, mediten en él y solo puedo decirles ánimo, que como dice otro pasaje ahí en Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Nosotros no somos de los que retroceden. Así y si es. retrocediera, dice, si retrocediera, no agradará mi alma. Entonces, hay que seguir adelante. Sigamos adelante, hermanos. Muchas gracias, Walter, por dedicarnos este tiempo, por darnos estas palabras de aliento. Muchas gracias, Walter. Señor te bendiga. Bueno, gracias a ti, mi hermano Marquitos, y un abrazo hasta allá, a Chile. Bendiciones.